Hola a todos, hoy día vamos a hablar sobre acidosis tubular renal. Recordar los mecanismos renales involucrados en la regulación ácido-base. Sabemos que la mayoría del bicarbonato filtrado es reabsorbido en el túbulo proximal. Existe también una excreción neta de hidrogeniones, que esto ocurre principalmente a nivel distal. Y es por cada hidrogenión que se excreta, también se va regenerando bicarbonato, que esto nos permite neutralizar la producción de ácidos fijos que vienen del metabolismo proteico, de los fosfolípidos, la glucosa y los ácidos grasos. Y esto da cuenta de alrededor de 50 a 100 miliequivalentes al día de bicarbonato, lo cual corresponde a 2 a 3 miliequivalentes por kilo por día. Como dijimos, la reabsorción de bicarbonato, 80-90% ocurre en el túbulo proximal, gracias a los intercambiadores sodio-protón y a la alta permeabilidad del bicarbonato, con los cotransportadores sodio-bicarbonato, y esto ocurre en 1/3 en proporción, y el resto del 10 al 20% se reabsorbe en el asa de Heller y en el túbulo colector. También existe una reabsorción a nivel paracelular. Y aquí los principales transportadores que generan todos los mecanismos para esta reabsorción son el NHE3, que es el contratransportador sodio-protón, en el cual al reabsorberse sodio se excretan hidrogeniones. Estos hidrogeniones se mezclan y forman ácido carbónico, el cual se disocia en agua y en CO2, y gracias a la anhidrasa carbónica, el tubular, que es la tipo 4, este CO2 difunde hacia la célula, y la anhidrasa carbónica tipo 2 nuevamente forma ácido carbónico, igual va a disociarse en bicarbonato, y finalmente se va a producir la reabsorción neta de bicarbonato, y a través del transportador NPC1A pasa hacia la sangre. La secreción de los hidrogeniones, recordar que habían 3 mecanismos principales: mediante la reabsorción del bicarbonato, que era lo que dijimos que era a nivel distal, el 20 y a 20% restante, la titulación de los fosfatos y la formación de amonio. Y aquí los principales transportadores: teníamos la célula, que mediante la reabsorción de la célula principal de sodio, pero la secreción ocurre por las células intercaladas, fundamentalmente la tipo alfa, donde tenemos el contratransportador clorobicarbonato, el EAE1. También tenemos el transportador cloropotasio, que nos permite generar este gradiente electroneutral. Y a nivel lateral tenemos la existencia de 2 ATPasa, que es la protón-potasio ATPasa, que permite eliminar los hidrogeniones, y a nivel de la protón ATPasa también, en el fondo, la secreción de hidrogenio. Por su parte también tenemos la presencia del canal Resus, que nos permite la generación de amor. Por lo tanto, aquí tenemos este mecanismo que es altamente regular y inagotable. Entonces, ¿cómo se genera la acidosis tubular renal? ¿Y cómo se define? Es un grupo de defectos que van a involucrar tanto la reabsorción como la reabsorción de bicarbonato o la secreción de hidrogeniones, ¿ya? Fue primeramente descrito en el año 1935 y se confirmó que era un trastorno tubular para el año 1946. Y los pilares diagnósticos de la acidosis tubular son la acidosis metabólica hiperclorémica, por lo tanto con un anión GAP plasmático normal, y no hay evidencia de pérdida external de bicarbonato. Estos son como los pilares diagnósticos. A su vez, es súper importante que la velocidad de filtración, o sea, la función renal, sea normal. La gran mayoría de estas entidades vamos a ver que se deben a causas primarias o secundarias y requieren un alto índice de sospecha.
Existen 4 tipos, 1, 2, 3 y 4, siendo la 1 la primera que se describió y corresponde a la acidosis tubular renal distal. Y en este caso el defecto principal es una incapacidad de excretar los hidrogenios, por lo tanto se acumulan. En la tipo 2 es la proximal y en este caso el defecto es la reabsorción de bicarbonato. La tipo 3 sería mixta, o por lo tanto distal y proximal, pero ya hay quienes refieren que sería más bien una variante de la tipo 1. Y por último, la tipo 4 hipercalémica, que aquí existe como una disminución de la excreción o la producción de amonio, es insuficiente, y esto se debe en el fondo a lo que vamos a ver, un efecto relacionado al hipercalem. Entonces ahora vamos a ir en detalle cada uno de estos tipos de acidosis tubulares. La tipo 1, que dijimos que era la distal, defecto primario es una falla en la acidificación urinaria a nivel distal. Y en este caso hay una disminución de la secreción neta de hidrogeniones, y esto ocurre a nivel del túbulo colector principalmente. Sabemos que la bomba protonate-peasa es la que promueve la secreción de los hidrogeniones al lumen, ¿ya? Y a nivel de la corteza, esto se, digamos, permite gracias a la reabsorción de sodio en las células principales, lo que hacen un lumen más electronegativo y por lo tanto secretar hidrógeno. Y en la médula este proceso ocurre de una manera sodio independiente. Lo normal es que el pH urinario, gracias a esta acidificación urinaria, disminuya a 4,55, pero en esta condición el pH urinario se mantiene más elevado, alrededor de 5,3, 5,6, en general está descrito incluso en los niños. Y lo cual va a desencadenar que frente a una carga de ácido, que fundamentalmente la obtenemos de la dieta, hay una falla en la excreción de ácidos, y por lo tanto se van a desencadenar las manifestaciones. Además, en esta entidad, una de las características bastante frecuentes es la existencia de nefrocalcinosis. ¿Y por qué se debe esto? Porque se ha visto que hay una fuerte asociación con hipercalciuria, hiperfosfaturia y formación de cálculos y nefrocalcinosis. Sabemos que la acidemia, como vimos en condiciones ya sea en su forma aguda o crónica, tienen consecuencias. Y en este caso, dado cuando se empiezan a agotar los tampones, va a haber también compromiso óseo, por lo tanto se va a ver liberación de fosfato de calcio desde el hueso. Y se va a reducir la reabsorción tubular del calcio. Al tener un pH urinario más bien alcalino, estas sales de fosfato cálcico van a precipitar y van a generar la formación ya sea de nefrocalcinosis o de cálculos propiamente tal. Si a esto le sumamos que hay un menor pH tubular proximal y se puede asociar a hipocalemia, esto va a favorecer la existencia de hipocitraturia, porque va a existir una acidosis intracelular. Y de esta manera va a aumentar también la reabsorción. Por lo tanto, vamos a tener a nivel luminal, tubular, una baja cantidad de citrato y por lo tanto se va a favorecer la precipitación, porque sabemos que el citrato es una de las principales sustancias que evitan la formación de cálculo. ¿Y cómo se genera esta acidosis tubular tipo 1? Existen 3 mecanismos conocidos que vamos a hablar un poquito más en detalle. El primero es un defecto en la bomba protonate-peasa. Existe también un defecto voltaje dependiente que tiene que ver con una menor reabsorción de sodio y alteraciones de la permeabilidad de la membrana que van a generar una retrodifusión de hidrogeniones. Es decir, que en vez de excretarse, nuevamente ingresan a la célula y van a generar en el fondo una mayor carga ácida. En aquellos casos del defecto de la protonate-peasa, puede existir, digamos, varias formas de desencadenar el mismo defecto. Una es la ausencia completa de la bomba por injuria inmunológica, y esto se ha visto principalmente en pacientes adultos con síndrome de Sjögren. De hecho, es la
digamos, manifestación bastante frecuente de encontrar en este tipo de pacientes. Y uno debería, en el fondo, incluso buscarlo dirigidamente cuando encuentra una acidosis tubular en un paciente adulto. Tenemos también una forma asociada a mutaciones, que puede ser tanto autosómicas dominantes como recesivas, y aquí lo que se van a alterar van a ser estos distintos transportadores que vimos que participan, ya sea en los mecanismos de acidificación. Y en este caso puede estar mutado el transportador clorobicarbonato, o también puede estar mutada una de las subunidades de la bomba protona-TPasa. Y esta, además de este cuadro, se asocia a sordera sensorio-neural, ya que esta misma bomba está presente en las células del oído. Otra alteración que se puede generar es un defecto en la función de la protonpotasio ATPase, y aquí habitualmente se asocia a tóxico. Entonces, los principales transportadores que se pueden afectar en esta acidosis tubular tipo 1, tenemos aquí la proton-potasio TPasa, la protona TPasa y el transportador clorobicarbonato. Cuando es un defecto voltaje dependiente, se refiere que de alguna manera se desencadenan mecanismos que disminuyen la reabsorción de sodio. Por lo tanto, al no reabsorberse sodio, disminuye la electronegatividad del lumen, por lo cual no se favorece la salida de los hidrogeniones desde la célula. También disminuye la secreción de protones, que también sabemos que facilita esta gradiente eléctrica. Consecuentemente, va a haber una disminución de la sodio-potasio TPasa, y esto también se puede asociar a una depresión marcada de volumen, donde vemos que hay una disminución de la oferta distal de sodio, pero esto en general son más bien eventos transitorios. Cuando hay un aumento de la permeabilidad, dijimos que se favorecía la difusión de los hidrogenados hacia el intracelular, y aquí en este caso, habitualmente, estos defectos de gradiente se generan porque hay alguna alteración en la membrana, porque este gradiente se mantiene indemne mientras hayan tight junctions y la membrana luminal no tenga ningún daño, porque eso genera que sean impermeables a los hidrogeniones y solo pueden salir, ya sea habitualmente de hecho de manera activa. Por lo tanto, se ha visto que tóxicos, y uno de ellos y más conocido es la anfotericina, pueden generar esta alteración de la permeabilidad. Ahora, ¿qué ocurre con el potasio en la acidosis tubular renal tipo 1? La verdad que puede existir tanto hiper como hipocalemia, que va a depender un poco de cuál sea el mecanismo subyacente. Si el defecto es de la protona TPasa o aumento de la permeabilidad con retrodifusión de los hidrogeniones, en este contexto tienden a perder potasio por la orina. Y por lo tanto van a generar hipocalemia. Y en aquellos casos en que haya un defecto del voltaje, donde hay una menor reabsorción de sodio y se altera la electronegatividad del lumen, va a disminuir la secreción de hidrogeniones y potasio. Pero en este caso se favorece la hipercalemia. Entonces, un resumen de la fisiopatología de la acidosis tubular renal tipo 1. Tenemos una alteración de la excreción de los hidrogeniones, lo que va a generar un aumento de los ácidos fijos. Esto va a generar nuestra principal manifestación, que era la acidosis metabólica hiperclorémica, que a su vez, de manera persistente, va a generar acidosis intracelular. La acidosis intracelular va a favorecer la reabsorción de citrato, lo cual va a generar hipocitraturia. Y esta hipocitraturia va a favorecer la nefrolitiasis y la nefrocalcinosis. Cuando hay aumento de los ácidos, para tratar de utilizar otro tampón, se libera calcio del hueso, lo cual va a generar hipercalciuria y va a favorecer el daño óseo como raquitismo u osteomalacia. Para tratar de, digamos, disminuir la acidosis, va a disminuir también el bicarbonato plasmático, va a disminuir, esto se va a censar como una disminución del líquido extracelular,
lo que va a estimular la herencia renina angiotensina aldosterona, y el hiperaldosteronismo va a favorecer la hipopotasemia por excreción en el fondo de secreción activa de potasio. Y a su vez, la hipopotasemia va a favorecer defectos de concentración urinaria y se puede ver poliuria, que podría ser alguna otra de las manifestaciones en estas entidades. Etiologías, la verdad que hay varias. Tenemos las primarias, que estas son asociadas a las distintas mutaciones, o bien en el fondo de origen idiopático. Tenemos las hereditarias, que aquí están asociadas a algún síndrome genético. Tenemos desórdenes del metabolismo del calcio, con hipercalciuria, hiperparathyroidismo primario, hipervitaminosis D. Tenemos la enfermedad autoinmune, y aquí está con un asterisco, porque este grupo es frecuente en el fondo, como ya dijimos, en el Sjögren, artritis reumatoidea, lupus, hepatitis autoinmune, cirrosis viral primaria, tiroiditis. Tóxicos, no menos frecuentes, destacar la anfotericina y el trimetopin. Asociados a hipercalemia, puede ser secundaria una función del tracto urinario, anemia de células falciformes, el lupus, e incluso una manifestación de rechazo en trasplante renal. Y cuando tenemos, lo que dijimos, un defecto en de voltaje, una marcada depresión de voltaje. Aquí están las causas primarias que respondían a los genes que dijimos que eran los distintos intercambiadores o ATPases que participaban en la secreción de hidrogéneo. Las manifestaciones clínicas, la verdad que la mayoría puede ser asintomático, y si hay síntomas van a estar relacionados con la litiasis, la acidosis o la hipocalemia. En los niños es más frecuente ver, a diferencia de los adultos, alteraciones del crecimiento, poliuria, hipercalciuria. Ya cuando esto no se objetiva ni se trata precozmente, puede generar cierto grado de enfermedad renal crónica. Pueden haber más episodios de vómitos, diarrea y constipación, y debilidad muscular, sobre todo asociada a la hipocalemia. Para el diagnóstico, como dijimos, requiere un alto índice de sospecha, y lo tenemos que tener en consideración cuando tenemos acidosis metabólica con el NION-GAP normal. Aquí es súper importante tener la posibilidad de medir pH urinario, ¿ya? Y en general vamos a encontrar pH urinarios más alcalinos, que los niños en general se describen sobre 5,6. Y la forma como de objetivarlo es tratando de hacer pruebas de acidificación. ¿Qué quiere decir esto? Deberíamos tener el paciente con una acidosis metabólica, ya sea espontánea, o bien cuando se gatilla frente a alguna sobrecarga de ácidos, como el cloruro de amonio. Para estas pruebas de acidificación deberíamos tener a nuestro paciente hidratado, asegurándonos que tenga un sodio urinario mayor a 20. Y de esa manera sabemos que no está activado el eje de renina angiotensina aldosterona. Porque si hay un sodio urinario menor a 20, se puede elevar el pH urinario al limitarse la reabsorción y la oferta distal del sodio. Entonces, en el fondo, los resultados pueden ser confundentes. Y cuando medimos pH urinario, lo ideal es que pudiésemos hacerlo de orina fresca, sin aire, en el fondo como cuando se toman los gases arteriales. Y además de la orina fresca, pudiésemos hacer mediciones de la acidez titulable y de la excreción de amonio. Pero, como se vio en clases anteriores, la posibilidad de medir amonio en orina es muy engorroso, y hay muy pocos laboratorios en que lo pueden hacer. Por lo tanto, tenemos una medición indirecta, que es a través del anión GAP urinario. Y el anión GAP urinario, así como cualquier anión GAP, se refiere a la diferencia de los cationes con los aniones más importantes. Y en este caso, los cationes serían el sodio y el potasio urinario, menos el cloro urinario. En condiciones en que se vea pérdida gastrointestinal de, sobre todo, potasio, deberíamos tener que este anión GAP es apropiadamente negativo. En el fondo, al disminuir esto, proporcionalmente la resta nos va a dar un valor negativo. Y eso no quiere decir que haya un defecto de la excreción de amonio. Por lo tanto, eso también es importante cuando uno aplica el anión GAP, que no hayan pérdidas extrarrenales.
Y en condiciones normales debería ser negativo, tener un valor negativo, eso es lo normal. Pero si encontramos en el contexto de una acidosis metabólica un anión GAP positivo, mayor a 0, puede deberse a un defecto de la acidificación o bien una acidosis tubular renal tipo 4. Otra manera de diagnosticarla es haciendo el gradiente de la PCO2 de orina menos plasma, para lo cual necesariamente deberíamos llevar el bicarbonato a rangos normales o normal alto. Porque sabemos que el bicarbonato, una vez que está en orina, se va a unir a otro hidrogenión y va a generar ácido carbónico. Luego, por la presencia de la anhidrasa carbónica a nivel luminal, se va a disociar en CO2 y agua. Entonces, al medir la CO2 de la orina, indirectamente estamos midiendo la capacidad de secretar hidrogeniones a nivel distal. Entonces, al hacer la diferencia entre la PCO2 de la orina menos la del plasma, podemos saber si esta diferencia es mayor a 20, es normal. Pero si esta diferencia es menor a 20, estamos frente a un defecto en la acidificación. Otro de los componentes que nos apoyan el diagnóstico es poder medir la excreción de citrato. Aquí hay bastante controversia sobre cuál es el mejor método de hacerlo y pueden encontrar varios valores de referencia, por eso le puse aquí como varios números. Idealmente uno lo debería medir en orina de 24 horas, pero si por algún motivo no lo tienen disponible, pudiesen también echar mano al índice de citrato creatinina urinaria en estos valores miligramos gramos de 0,3809. Pero la verdad que tiene más, digamos, es más exacto medirlo en orina 24, y ahí habitualmente se considera como valor normal mayor a 400 miligramos por gramo de creatinina. ¿Cómo se trata esta entidad? La verdad que en general tiene un buen pronóstico cuando el diagnóstico es precoz, y nuestros objetivos van a ser tratar de mejorar el crecimiento, minimizar el riesgo de litiasis y nefrocalcinosis, y eventualmente la osteopenia a la cual se puede asociar. Deberíamos disminuir las pérdidas de potasio si es que las tiene, y mejorar la hipocitratina. En general, de todos los tipos de acidosis tubulares renales, la tipo 1 es la más frecuente y la más severa. En general, los adultos y niños mayores tienen requerimientos de álcali de 1 a 3 miliequivalentes por kilo por día, pero los niños más pequeños pueden ir de 4 hasta 14 miliequivalentes por kilo por día, y generalmente deberíamos darla en varias tomas durante el día. Y podemos darle álcalis ya sea como bicarbonato de sodio o bien citrato de sodio. De hecho, idealmente en este grupo de pacientes la principal indicación es citrato de potasio, porque a su vez entregamos el citrato por la hipocitraturia y potasio por la hipocalemia. Y existen algunos preparados comerciales como el canacitrin o el uralquine, pero la verdad que cuesta mucho conseguirlos en el mercado y cuestan caro. Entonces lo que hacemos nosotros en la práctica es que mandamos a hacer recetario magistral de la misma manera en que está descrito la fórmula para el canacitrin. La verdad que es mucho más económico y funciona bastante bien. Antiguamente se usaba la solución de Scholl, que tiene varias otras componentes que ya están en desuso, pero se las pongo porque de manera anecdótica alguno que otro paciente todavía puede estar usando esas distintas soluciones, sobre todo en lugares como extremos de nuestro país. Ahora, pasando a la acidosis tubular tipo 2. En este caso, es una acidosis tubular que se genera a nivel proximal. Como recordamos, a nivel proximal es donde se desarrolla todos los procesos de reabsorción de bicarbonato. Por lo tanto, la acidificación distal está normal. La gran mayoría de las veces, esta acidosis tubular tipo 2 se asocia a otros defectos tubulares proximales, y es lo que llamamos el síndrome de Fanconi.
En el fondo, todos los procesos reabsortivos que ocurren a nivel proximal se ven alterados. Y es mucho menos frecuente que se genere esta acidosis tubular tipo 2 de manera aislada. Sí es importante saber que el sistema de reabsorción de bicarbonato es un sistema saturable. Y en general el umbral de bicarbonato es alrededor, en los niños y lactantes, alrededor de 22, 24. Entonces todo lo de bicarbonato que esté sobre ese valor debería ser excretado. Por eso se dice que este es un proceso que es saturable. De manera gráfica, ¿qué es lo que ocurriría? Si tenemos un individuo en condiciones normales que recibe una carga de bicarbonato, la gran mayoría de este bicarbonato se va a reabsorber proximalmente y el resto de manera distal. Pero cuando tenemos un efecto de la acidosis tubular renal proximal, si tenemos un paciente que recibe una carga de 15 milimoles por litro, ejemplo, se van a seguir reabsorbiendo proporcionalmente a nivel proximal y distal, manteniendo un pH adecuado. Pero si este paciente tuviese, ejemplo, digamos, un umbral alrededor de los 17 milimoles por litro, al ofrecerle 18, lo principal que va a ocurrir va a tratar de reabsorber lo que más puede a nivel proximal, pero no va a poder reabsorber los 18, sino que parte de esto se va a excretar y finalmente se va a perder en la orina y va a generar un pH más alcalino. Si aumentamos la carga de bicarbonato, se va a reabsorber hasta su máxima capacidad y el resto se va a excretar y por lo tanto va a alcalinizar más la orina. Y en definitiva, este sistema saturable es como que se corriese la curva hacia la izquierda y a bicarbonatos menores vamos a tener mayor excreción de bicarbonato, por lo tanto lo que se genera es una bicarbonato. Aquí lo que se piensa que están involucrados son los transportadores sodio-protón en la membrana lateral, el intercambiador sodio-bicarbonato, la sodio-potasio ATPasa, que es la que genera la energía para este intercambiador sodio-protón, defecto de la anhidrasa carbónica. Bueno, aquí están los distintos transportadores en rojito, los mismos que les comenté. Ahora, ¿qué ocurre con el potasio en la acidosis tubular tipo 2? En general, hay más bien hipocalemia, ya es más frecuente de encontrar. Y esto se debe a que la disminución de la reabsorción proximal de bicarbonato hace que haya una disminución, haya una mayor oferta distal del cloruro de sodio. Por lo tanto, se aumenta por efecto de la aldosterona la reabsorción de sodio, pero a su vez se va a favorecer la secreción de potasio. Por lo tanto, tiende a haber hipocalemia por este mecanismo. La enfermedad ósea en la acidosis tubular tipo 2 también se puede ver, pero es menos frecuente, se describe hasta en un 20% y sobre todo cuando se asocia a síndrome de Fanconi. También se describe retraso del crecimiento. Y la nefrocalcinosis y nefronitiasis, la verdad que no ocurre en la acidosis tubular tipo 2, porque dijimos que uno de los principales mecanismos era la acidosis intracelular, que generaba estimulación de la reabsorción de citrato y por lo tanto hipocitraturia. Y lo otro es que en este caso el pH urinario es más bien alcalino, no es tan ácido, y por lo tanto eso hace que no haya un pH que sea tan pro-litiásico. Así que en realidad no es frecuente de encontrar.
Esto básicamente lo mismo. Las etiologías de la acidosis tubular renal, así como de la tipo 1, en este caso la tipo 2, también pueden ser primarias, hereditarias, con los distintos modos de herencia, como vamos a ver los distintos canales involucrados, y puede ser secundaria, y aquí puede estar en el contexto del síndrome Fanconi, frecuentemente visto en cuadros como la cistinosis, tirosinemia, enfermedad de Wilson, Lowe, enfermedad como el mieloma múltiple, puede ser secundaria a toxinas, drogas, conocido por todos ustedes, los aminoglicósidos, el ácido valproico, la isofamida, asociado a otras entidades como el déficit de vitamina D, hiperpara, síndrome de Leigh, enfermedad congénita, cardíaca, cianótica, el Alport, síndrome nefrótico, trasplante, amiloidosis y nefrolitis recurrente. La forma hereditaria de los transportadores que se afectaban era el protón, sodio protón, un gen que tiene que ver con el canal de potasio, y esta es una descripción de una familia de Costa Rica. Y la forma autosómica recesiva del transportador sodio bicarbonato que estaba a nivel vasolateral. Como dijimos, la acidosis tubular proximal aislada es muy rara, y en este caso la disminución de la absorción de bicarbonato ocurre en ausencia de alteraciones de otros solutos. Está descrita, pero la verdad que es casi anecdótica. ¿Y cómo la podemos diagnosticar? Nuevamente, la acidosis metabólica con anión normal, pero aquí en este contexto no necesariamente vamos a encontrar que pH urinario esté alcalino, incluso lo podríamos sospechar, o sea, no podemos descartarlo teniendo pH menor a 5,3, porque se acuerdan que si no sobrepasábamos el umbral en que se alteraba y se producía la bicarbonaturia, no se va a manifestar con una alteración en el pH urinario. Pero sí, un hallazgo bastante frecuente es que la fracción excretada de bicarbonato, que lo normal es alrededor del 5%, en este caso suele ser sobre el 15%. Cuando se asocia a Fanconi, además puede tener hipofosfemia, aminoaciduria, glucosuria. Para el diagnóstico, pudiésemos hacer una prueba con una sobrecarga de bicarbonato de sodio hasta lograr un bicarbonato plasmático normal. Entonces el pH urinario inicialmente va a estar bajo, y en la medida que sobrepasemos este umbral de reabsorción, debería empezar a hacerse más alcalótico. Si hacemos que el pH urinario suba y la fracción excretada de bicarbonato sobrepase el 15%, ya estamos frente al diagnóstico de una acidosis tubular tipo 2. Para el tratamiento, generalmente pueden requerir también grandes cantidades de bicarbonato, de 10 a 15 mg por kilo por día. Aquí podríamos darlo como bicarbonato de sodio o citrato, a diferencia del otro que se recomendaba más citrato. Y pudiésemos eventualmente asociarlo a las tiacidas, que nos permitiría disminuir el requerimiento de bicarbonato. Y como todas las tiacidas, y también como ocurría como efecto para la diabetes insípida, se produce una disminución del volumen circulante efectivo, lo que va a ser una estimulación de la reabsorción distal de sodio, por lo cual de esta manera hace que disminuya el requerimiento de bicarbonato. Pero el problema está en que puede empeorar la hipocalemia, así que igual hay que usarlo con precaución, pero es una medida que puede ser bastante útil. Para la acidosis tubular tipo 3, aquí, como dijimos, este era un defecto mixto,
Y aquí se ha asociado a una mutación en el gen de la anhidrasa carbónica tipo 2, la que está a nivel intracelular. Y aquí hay un cuadro escrito con osteopetrosis, calcificaciones cerebrales y retraso mental, que se le ha conocido también como enfermedad del cerebro de Marfan. Pero la verdad que es muy poco frecuente. Y la cirrosis tubular renal tipo 4 es un grupo bastante heterogéneo de trastornos. Aquí la capacidad para acidificar la orina está conservada, pero la excreción neta de ácido es subnormal, porque la excreción de amonio también está disminuida. Y aquí esto se debe a que hay una deficiencia o una resistencia a la acción de la aldosterona. Y en este contexto se acompaña de hipercalemia. Y la hipercalemia puede deberse a que hay una hipoaldosteronismo. Y el hipoaldosteronismo se desarrolla tanto por un déficit o bien una resistencia a la acción. En este caso se diría un pseudo hipoaldosteronismo. Sabemos que la aldosterona promueve la reabsorción de sodio, estimulando los canales GENAC a nivel del túbulo distal, y además estimula la secreción de protones y potasio por la estimulación de la bomba protona-tepeasa, lo cual aumenta la electronegatividad luminal, favoreciéndose la reabsorción de sodio. Y además hay un efecto directo en la síntesis de amoníaco e indirectamente por el potasio, lo cual va a desencadenar que hay una acidosis metabólica y una hipercalemia. La hipercalemia disminuye la producción y excreción de amoníaco a nivel del túbulo proximal, y el aumento en la oferta de potasio a nivel del asa de Henle hace que se compita por el lugar donde se une el amonio en el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. Por lo tanto, va a recircular menos amonio en la médula y se va a secretar. Por lo tanto, en la medida que uno corrige la hipercalemia, también se va a corregir la acidosis metabólica. Esta acidosis en general es más bien leve. De hecho, si uno hiciera como la categorización, acidosis tubular tipo 1, la más severa, tipo 2, intermedia, y tipo 4, más leve. Por lo tanto, la normalidad aquí sería una menor producción de amonio, en el fondo favorecido por esta mayor oferta de potasio a nivel medular. Causas de esto tenemos las que se asocian a hiperaldosteronismo o pseudohiperaldosteronismo. En las causas secundarias tenemos a déficit de mineralocorticoide, y puede ser en ausencia de una enfermedad renal, como en el Addison, el hiperplasia suprarrenal congénita. Puede haber hipoaldosteronismo hiporreninémico en pacientes con nefropatías crónicas, y aquí puede verse en la nefropatía diabética, en el lupus, en la nefropatía asociada a VIH. Y además también puede haber hipoaldosteronismo hiporreninémico en pacientes con glomerulonefritis aguda. Si hay una resistencia a la aldosterona, puede verse en condiciones genéticas como el pseudo hipoaldosteronismo tipo 1, que en este caso habitualmente cursa con hipotensión, y el pseudo hipoaldosteronismo tipo 2 o síndrome de Gordon, que cursa con hipertensión. Y en esta entidad la que está alterado es el WKN4. Y en las nefropatías intersticiales crónicas
también bastante frecuente en las uropatías afectivas, por eso lo puse aquí en rojito. Y puede ser secundaria a drogas, en rechazo de trasplante. Y puede haber también drogas que inducen hipercalemia, como los antiinflamatorios, los YECA, heparina, o que se inhiba la secreción, como los diuréticos ahorradores de potasio, timetopin, ciclosporina, o fármacos que alteran la distribución del potasio, como la insulina, los beta-adrenérgicos, etc. O sea, todas condiciones que se asocian a hipercalemia. Y de las que son primarias, el tipo 1, pseudohipoaldosteronismo tipo 1, tenemos una forma dominante y otra recesiva, pero aquí los que se mutan el receptor de mineralocorticoide o las subunidades del canal ENA. Y en el pseudohipoaldosteronismo tipo 2 o síndrome de Gordon, lo que se alteran son las WNK1 y 4, que son proteínas como reguladoras del ENA y el transportador ROMK en el túbulo conector para la tipo 4, que son en el fondo canales de potasio. Para el estudio, sí o sí deberíamos hacer una evaluación de la función renal, dado que se asocia en el fondo a hipercalemia, y así o sí no hay que descartar la falla renal en definitiva. Y hay que hacer de alguna manera la evaluación de la higrenina aldosterona para descartar todas estas causas que generan hipoaldosteronismo. En este caso, como también hay un defecto en la acidificación distal, deberíamos esperar que haya un pH urinario normal, pero baja producción de amonio, lo que pudiésemos ver el efecto con que el anión GAP urinario es negativo. Otra herramienta útil para certificar que hay una falta de respuesta a la aldosterona es haciendo el gradiente transtubular de potasio, que es un cálculo que se hace en el fondo frente a un episodio de hipercalemia, en el cual se hace la relación del potasio orina-plasma partido por la osmolaridad orina-plasma, y que condiciones normales va a estar sobre 4, pero cuando estamos en una condición de hipercalemia y este valor es menor a 8, eso nos está hablando de que hay una falta de respuesta o falta de aldosterona, digamos, que favorezca esta hipercalemia. Para el tratamiento, habitualmente debemos de alguna manera suplementar esta deficiencia de aldosterona, y lo hacemos mediante fluorocortisona en dosis que van de 0,05 a 0,15 miligramos metro cuadrado día. Hay que manejar agresivamente la hipercalemia, ya sea con dieta, con resinas de intercambio o diurético. Y aporte de bicarbonato, que a diferencia de las dos otras entidades, son menores los requerimientos, que pueden ir de 1,5 a 2 miliequivalentes por kilo por día. Si uno quisiera hacer el diagnóstico diferencial de estas tres entidades, cuando tenemos la acidosis tubular tipo 1, como vimos, el efecto es de la acidificación o la expresión de hidrogeniones. Aquí el anión GAP plasmático, como en todo dijimos, una característica que está normal, pero el anión GAP urinario es positivo. El potasio plasmático, dependiendo de cuál era el origen de estos trastornos, podría estar bajo o alto, pero bajo es lo más frecuente. El pH urinario va a ser más bien alcalino, porque está dificultad en la excreción de los hidrogeniones. Y si hiciéramos una prueba llevando bicarbonato normal, la reacción excretada de bicarbonato sería normal, menor a 5, porque este no es el defecto primario, pero sí el gradiente de la PCO2 va a estar alterado, siendo menor a 20. En la acidosis tubular tipo 2, aquí la característica es que el anión GAP va a ser negativo. Tenemos un potasio plasmático que puede estar bajo. El pH urinario va a ser menor a 5 o 6 habitualmente.
porque tenemos conservada la capacidad de acidificación, y el defecto aquí más relevante es que hay una bicarbonaturia con una fracción excretada de bicarbonato sobre 15%. Y el ATR tipo 4, aquí, como vimos, la principal alteración son defectos en el potasio, por lo tanto la fracción excretada del bicarbonato y el gradiente de la PC2 van a estar normales, y el anión GAP urinario va a ser positivo por este menor generación de agua. Eso, muchas gracias y espero que haya podido ser de mejor comprensión esta clase. El objetivo principal de esta fue más que nada que tengan nociones y poder identificarlo. No es una patología frecuente, pero como vimos requiere un alto índice de sospecha. Muchas gracias.